Gracias, Elisa González. Una alegría reencontrarnos hoy, primer día de la semana. Después de las jornadas, algunos disfrutamos del descanso. Bueno, me tocó trabajar hasta el mediodía y esta tarde lo aproveché para disfrutar de la naturaleza. Y justo ahora acabo de llegar, ya feliz, estaba preocupadita. Tony, ¿dónde estás? Pero aquí estamos por la gracia de Dios, nuestro segundo día de este programa especial de orientación profética. En esta noche nosotros vamos a continuar partiendo de lo que ayer compartimos en la introducción. Yo quisiera, siempre me gusta retroalimentar, recapitular. La Biblia está en un contexto de repetición. Todo lo que aparece en Daniel 2 está en Daniel 7. Lo que está en Daniel 7 está en Daniel 8. Y así sucesivamente, porque Dios va de lo sencillo y va introduciendo cosas más complejas. Y la palabra profética está dada en esa misma dinámica. Si no entendemos Daniel 2, no comprenderemos Daniel 7. Si no comprendemos Daniel 7, no comprenderemos el capítulo 8 y así sucesivamente. Por eso ustedes notarán que yo trato de los conceptos presentarlos de una manera lo más sencilla posible, digerible, tanto para los que son nuevos en la fe, aquellos que están introduciéndose ahora en el estudio de la profecía, como en aquellos que ya llevan años en la carrera cristiana. Por lo tanto, voy a pedirle que a los que son ya viejos, veteranos en la fe, me tengan paciencia y me permitan ir desarrollando los temas de tal manera que de manera progresiva podamos acercarnos a los temas más complejos. En esta noche vamos a orar una vez más para pedir la dirección divina. Amado Padre, gracias, mil gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu cuidado durante el día. Al inicio de la semana tenemos el privilegio de venir delante de ti. También tenemos el honor de ser parte de tu pueblo sobre esta tierra. También la oportunidad de contar con tu palabra como nuestra guía infalible, como la luz en medio de las tinieblas, una lámpara que nos permite en medio de la oscuridad poder avanzar por un sendero claro. Gracias porque también nos prometiste al Espíritu Santo. Justo cuando te ibas, dijiste que no nos dejarías solos, sino que enviarías a otro consolador. Y al hablar de otro y en el contexto de consolador, te estabas refiriendo a una persona, no a una fuerza o algo abstracto, sino a algo real. Gracias por la presencia del Espíritu Santo como nuestro maestro, quien nos convence de nuestra condición espiritual, quien nos instruye acerca de tu voluntad y quien nos capacita para poder vivir de acuerdo a la luz que por tu gracia has hecho brillar sobre nosotros como pueblo. En esta semana, Padre, nuestro interés no es solo obtener información, sino que nuestra gran necesidad es de preparación diaria, poder vivir para ti. Y sabemos que en la medida que conozcamos más de tu palabra, nuestra fe y confianza en ti será más inquebrantable. En esta noche, guíanos en el estudio de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, en esta noche espero que tengan sus Biblias con ustedes. Quisiera hacer énfasis en que nuestra semana de orientación profética tiene, aparte de la Biblia, como libro de texto,
el libro Eventos de los Últimos Días. Siendo que solamente tenemos una semana para este programa y el libro tiene 20 capítulos, me veo la necesidad de tratar de agrupar algunos capítulos para ver si podemos ver la totalidad del libro. Por lo tanto, en la intervención de ayer y la de hoy que tendremos en este momento, he leído los 3 primeros capítulos del libro Eventos de los Últimos Días. Estos capítulos son, el primero es la última crisis de la tierra. El segundo capítulo es señales del pronto regreso de Cristo. Y el tercer capítulo es ¿cuándo serán estas cosas? Estos 3 capítulos, ya con la intervención de hoy, ya habremos visto el mensaje central que hay en ellos. No olvidemos que ayer, en el contexto de estos capítulos, que dicho sea de paso, los 3 toman un solo capítulo de la Biblia. Y es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y quisiera invitarles una vez más a este capítulo 24, porque ya mañana, Dios mediante, vamos a introducir eventos, profecías apocalípticas tomadas del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis. Pero hoy vamos a concentrarnos en algunas declaraciones de Jesús que están registradas en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. No olvidemos el propósito por el cual Jesús hizo previsiones. Él dijo, lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. El tener conocimiento de la palabra profética en cuanto a previsiones de eventos que están registrados en las escrituras nos permite, cuando vemos su cumplimiento, el estar seguros de que tenemos la palabra, valga la redundancia, la más segura, la palabra profética. De hecho, y eso lo veremos más adelante, para los que están ahora familiarizándose con el estudio de la profecía, la exactitud del cumplimiento de la profecía de Daniel 2, la precisión matemática de esta profecía es tal que los críticos de la Biblia dicen, no, eso no pudo haberse escrito antes de que sucedieran las cosas. Eso se escribió después porque ellos no quieren admitir que el Dios al cual nosotros servimos conoce con exactitud el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Por lo tanto, cuando queremos conocer acerca del pasado, acerca del presente y no tener incertidumbre, temor acerca del futuro, la fuente confiable y segura es la infalible palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que el capítulo 24 de San Mateo tiene una serie de declaraciones que es importante tomar en cuenta. Ayer vimos una de esas declaraciones. Lean conmigo el versículo 4, que fue en el que enfatizamos ayer. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ayer hicimos énfasis en que el engaño se puede dar en diferentes contextos, situaciones, que está el engaño, el heteroengaño, alguien viene y me engaña a mí, puede estar el que yo engaña a otro, cosa que el cristiano, si es verdad que es cristiano, será íntegro, será veraz, será confiable. De hecho, en este mundo nadie confía en nadie, pero si hay alguien que está llamado a cuando su palabra la da, a cumplirla, como dice el salmista, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Él dice, este es el que vivirá con Dios. O sea, aquel cuya palabra es veraz y al dar su palabra la cumple. Ahora yo quisiera introducir
introducir hoy otros textos, versículos relacionados con el mensaje de Mateo 24 en el contexto de los 3 primeros capítulos del libro Eventos de los Últimos Días, que espero ustedes se me adelanten en sus hogares cada día leyendo 3 capítulos de este libro para que sus preguntas, inquietudes, comentarios a la luz de la Biblia y estos capítulos podamos socializarlo para el fortalecimiento, el enriquecimiento espiritual de todos nosotros. Ahora, a partir del versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en el campo, el que esté en la azotea, versículo 17, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que críen o las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Y aquí viene el versículo 20. Para los que dicen que el sábado quedó clavado en la cruz, que el sábado dejó de ser importante y de tener vigencia cuando Cristo murió, Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, hablando de los eventos que tendrían cumplimiento después de su muerte y ascensión al cielo, en el versículo 20, él nos invita a orar y a orar por algo en particular, y es por lo que tiene que ver con la aflicción, la persecución, y él nos pide que nosotros debemos venir delante de Dios y estando conscientes de la relevancia, de la importancia de la ley y el sábado, después de su muerte, él dice, orad pues que vuestra vida no sea invierno ni en sábado. Si el sábado quedó en la cruz, ¿para qué orar? Para que la vida no sea ni invierno ni en sábado, si ya el sábado no tenía importancia. Lo que eso está diciendo es que el sábado continuaría vigente, que con la muerte de él en la cruz no quedaba clavada la ley, sino que él había hecho la provisión para que el transgresor de la ley, por su sangre y que aceptara los méritos de Cristo, pudiera recibir el perdón. Pero la ley seguía vigente. Ahora el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo recuerdo de niño, siempre escuchaba y ya he crecido un poco, de que no, mire, el tiempo ha cambiado tanto, ahora los días son más cortos. Debo decirle que este texto no se refiere al periodo de 24 horas que es el que la Tierra tarda en su movimiento de rotación, en dar una vuelta completa. Este texto no habla de eso. Los días continúan teniendo 24 horas como desde el principio. Así que los días no se han acortado. Lo que la vida agitada y moderna nos da la impresión de que los días duran pocos, pero pregúntele a un presidiario si los días están más cortos. Pregúntele a alguien que esté en circunstancias en las que el tiempo parece una eternidad. Este texto se refiere a que por amor a los escogidos, el tiempo de la aflicción, de la persecución, sería abreviado. Por decir, si tendríamos 50 años de persecución por amor a los escogidos, el Señor
acortaría los días y diría, bueno, no más de 20 años de persecución, por poner un ejemplo. De ahí que este texto no está hablando, es igual que el texto de Daniel que dice la ciencia se aumentará. Ese texto no se refiere a la tecnología. Ese texto primero se refiere a que el conocimiento de la palabra profética aumentará. Ahora, una aplicación secundaria sería el aplicarlo, valga la redundancia, a el avance científico, pero el sentido primero del texto de Daniel 12:4 no es a la tecnología ni al desarrollo del mundo industrial, es al conocimiento de la porción de las escrituras que en el tiempo de Daniel era limitado y que al llegar al final se aumentaría. Ahora, en esta noche, un punto importante del capítulo 24 de San Mateo, ustedes lean el capítulo completo en sus hogares, son los versículos 33 y 34. Versículos 33 y 34. Estoy adelantando un poco para poder abarcar algunos textos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, hablando de las que Jesús predijo, conoced que está cerca a las puertas. Una de las razones por las que amo la palabra profética es porque es una especie de reloj que nos indica qué hora es en el tiempo de la historia terrena. Nos indica cuánto falta para que se cumpla la hora señalada por el cielo para que el evento tenga cumplimiento. Recuerden que ayer yo enfaticé que los dos grandes eventos no son ni la ley dominical ni ningún otro evento. Los dos grandes eventos son la primera venida en el Antiguo Testamento y la segunda venida en el Nuevo Testamento. Ahora, el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Es importante tomar en cuenta que el capítulo 24 de San Mateo, yo dije ayer y lo voy a repetir, es un capítulo que puede ser señalado o identificado como una profecía clásica y también apocalíptica. Clásica porque hay una parte que tendría cumplimiento en los días cuando fue pronunciada y a la nación y al grupo de oyentes que las escuchó. Y apocalíptica porque tiene un alcance global y llega hasta el final de la historia terrena con la segunda venida de Cristo. Ahora Jesús en el versículo 34 dice, de cierto os digo, no pasará esta generación. Hago la pregunta, ¿cuál generación no pasaría o no pasará sin ver cumplirse la palabra profética dada por Jesús? Lo primero que necesitamos es identificar a la luz de las escrituras qué es una generación. Y quiero invitarles al libro de Génesis, el capítulo 15, para que primero entendamos qué es una generación y podamos hacer una aplicación correcta del texto profético, de la palabra profética. El capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15 de Génesis, el versículo 13 dice, ten entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿cuántos años? Aquí el texto sagrado nos dice que 400 años, 4 siglos. Ahora, si leen conmigo el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En el contexto
del relato de Génesis capítulo 15, una generación equivale a un siglo, 100 años. En este contexto, ¿cuál es el problema? Que generación en la Biblia tiene diferentes contextos y aplicaciones y duración de tiempo. Por lo tanto, cuando Jesús dice no pasará esta generación, ¿a qué generación se estaba refiriendo y a qué periodo de tiempo? Acompáñenme a el libro de Éxodo. Es una declaración que todos conocemos, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. Allí en uno de los mandamientos, el Señor hace una declaración. Capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están registrados los 10 mandamientos. El mandamiento número 2, que es introducido en el versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el contexto de esta declaración, la generación se refiere a la descendencia en el árbol genealógico: papá, hijos, nietos, bisnietos. Se está hablando no de 400 años, no está hablando en ese contexto, está hablando en el contexto de la descendencia, que el papá, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo. Ahora, si vamos al libro de Job, acompáñenme al capítulo 42 del libro de Job. El capítulo es el último capítulo del libro de Job, justo antes del libro de los Salmos. El capítulo 42 del libro de Job, el versículo 16. Versículo 16 nos dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Aquí se hace énfasis de nuevo en la generación, no como un siglo, sino a la generación como la descendencia directa en el árbol genealógico. Ahora volvamos a Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, el versículo que fue leído es el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el contexto de Mateo 24. En Mateo 24 Jesús hizo predicciones acerca de eventos que tendrían su cumplimiento en la nación judía. Y esto de la destrucción del templo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, la abominación desoladora, él dijo: entonces es una señal para que los que estén en Judea huyan. Es interesante que el Señor habló de este evento de la destrucción del templo y los discípulos creyeron que esto sucedería en la segunda venida. Sin embargo, no iba a ser en la segunda venida, sino en un tiempo cuando la generación que vivía en los días de Jesús, que escuchó esto, a esa generación era que Jesús se refería. Jesús dijo: de cierto os digo, no pasará esta generación, ¿cuál? La que me está escuchando hoy, sin que acontezca todo. Ahora, ese todo tenía como contexto primario los eventos en la profecía clásica que se referían a la nación judía. Ahora, el Señor dio una señal interesante en Mateo 24. Si vuelven conmigo al versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es interesante este relato por una razón. La nación judía que crucificó a Jesús en el año 31 de nuestra era, esa nación y esas personas que vivían en ese tiempo, Jesús dijo, esta generación no va a pasar sin que todo acontezca. Ahora, en el año 67 de la era cristiana, sucedió algo extraordinario en la nación judía. ¿Qué fue lo que sucedió en el año 67? Que un general llamado Cestio Galo vino con su ejército, era un general romano, él comandaba un gran ejército y vinieron y sitiaron a Jerusalén. Y la intención era tomarla y si había resistencia, destruirla. Jesús dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén, la abominación desoladora, los estandartes romanos colocados aquí, es la señal para que ustedes entonces la abandonen, la ciudad, y escapen por su vida. ¿Qué sucedió? De manera inexplicable, Cestio Galo se retiró con su ejército después de haber sitiado Jerusalén y no la destruyó. Y los judíos en su mayoría interpretaron que ese retiro era de alguna manera fruto del temor o de la supremacía de ellos sobre el ejército romano. Sin embargo, fue una retirada providencial que solamente es explicable en el sentido de que Dios fue quien obró y permitió esta retirada. ¿Qué pasó con los fieles de Jerusalén? Que cuando vieron la señal salieron, porque ellos estaban atentos a los eventos. Y al ver esos eventos cumplirse en el año 67, ¿cuántos años habían transcurrido? Desde el año 31, que fue la muerte de Cristo, hasta el 67. Tendríamos que 36 años, unos 36 años. Eso quiere decir que los que vivían en los días de Cristo, la edad biológica de los que tenían 30 años eran 67 años, por decir. O sea, esa generación estaba viva. Esa generación no vio la muerte. Esa generación que vivía en los días de Cristo vivió hasta el tiempo cuando Jerusalén fue sitiada por los ejércitos romanos. Es importante este dato por una razón. Durante 3 años después de este sitio, Jerusalén vivió aparentemente de manera muy tranquila y normal. Desde el año 67 hasta el año 70, entonces en el año 70 vino un general llamado Tito, comandando su ejército. 3 años después, él vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén no corrió la misma suerte que corrió cuando Cestio Galo la sitió. 3 años después, Jerusalén fue destruida. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, derribada. Pues esa palabra profética de Jesús sucedió en el año 70. Él dijo, lo dije antes que suceda, para cuando las cosas sucedan, ustedes crean. Te hago la pregunta en esta noche. ¿Cuál crees tú que fue la prueba suprema de los hijos fieles de Dios? Pues los hijos fieles de Dios, al tomar decisiones partiendo de la palabra profética, su fe siempre será probada. Me explico. Cuando Noé entró en el arca con su familia, nunca había llovido. Y no llovió el día que él entró. El día que él entró, la puerta se cerró. Pero pasaron 7 días sin llover. Su fe fue probada. Cuando Elías dijo que iba a llover, su fe fue probada. Cuando los hijos fieles de Jerusalén se retiraron en el año 67, su fe fue probada. Pudieron haber dicho, nos fuimos antes de tiempo.
nos fanatizamos, tomamos una decisión fuera del momento en que debía ser tomada. Y los que se quedaron en Jerusalén empezaron a burlarse de los que se fueron, diciendo, esos se fueron, creyendo que a Jerusalén le pasaría algo y todo continúa normal. La historia se va a repetir, mis hermanos. Y la razón por la que estoy compartiendo Mateo 24 en este contexto de lo que dice el libro Eventos de los últimos días es porque también nosotros tenemos señales a las cuales es necesario estar atentos. Sí, y cuando tú tomes una decisión en fe por creerle a Dios y a las señales que Él ha indicado en cuanto al fin del mundo, los que no crean o no tomen decisiones porque estén apegados como la mujer de Lot a las cosas temporales de este mundo, perecerán. Pero ¿saben qué dice la inspiración? Que en la destrucción de Jerusalén, ni un hijo fiel de Dios pereció, pero perecieron miles y miles de judíos, pero un hijo fiel no pereció, porque los fieles ya no estaban dentro de Jerusalén cuando la destrucción llegó. Y esto es importante para nosotros como pueblo, porque luego veremos durante la semana con qué compara la inspiración el sitio de Jerusalén y que se nos ha dado a nosotros como una señal muy particular para entender en qué momento de la historia terrena nosotros estamos viviendo. Ahora, Jesús hizo otro tipo de señalamientos, de advertencias con relación al tiempo y las voy a señalar en esta noche para ya mañana entrar en otro tema. Si leen conmigo a partir del versículo 42, en el versículo 42 de Mateo 24, Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién sabe el día cuando el Señor vendrá? Yo no lo sé. La Biblia dice que velemos y oremos porque no sabemos el día cuando nuestro Señor vendrá. Y ¿saben qué? Yo estoy agradecido de no saber cuándo Jesús viene. Y al decir de no saber, no me refiero a que yo no esté atento a las profecías y que no esté consciente de que los días de este mundo están llegando a su final. Me refiero a que estoy feliz de no saber el día, la hora, el año cuando el Señor ha de venir sobre esta tierra. Y gracias a Dios que no lo reveló. Gracias al Señor que no lo reveló. ¿Por qué? Él dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿qué cosa? Que no pensáis. Yo recuerdo cuando yo era un niño, un adolescente, y que venía alguna visita para mi casa. Mi mamá nos decía, pongan todo en orden, organicen su cama, organicen la habitación, limpien el patio, porque viene visita. Yo no lo entendía mucho, pero tenía que acatar las órdenes. Después que crecí, entendí que la cama hay que tenerla en orden, la casa limpia, no porque viene visita, sino porque estamos llamados a ser organizados, a ser ordenados, a ser limpios. Ahora, si tú eres de los que cuando viene visita pone las cosas en orden y no eres ordenado, entonces estás en un problema si te llega la visita de sorpresa.
Jesús está diciendo, tu vida debe estar en orden siempre. No porque hay un evento, tu vida debe estar en regla, en paz conmigo y con el prójimo siempre, por varias razones. No solo por su venida, también por la razón de que yo no sé cuándo yo voy a morir. Todos ustedes saben, mi papá murió en el mes de abril de manera inesperada, sorpresiva, almorzando al mediodía, sentado a la mesa, en presencia de mi tío. Mi papá en un minuto estaba muerto. A mí me llegó la noticia, no pude ni ir a Dominicana porque fue en pleno apogeo de la pandemia. Y a las 3 horas mi papá estaba sepultado. ¿Qué te quiero decir? Que aunque para la venida de Cristo hay señales que indican que Él no vendrá hoy, yo te puedo decir con propiedad, Jesús no viene hoy. Tú mira, Tony, ¿cómo lo sabe? Hay profecías de la Biblia que tendrán su cumplimiento antes de su venida y no se han cumplido hoy. Pero tú y yo no sabemos hasta cuándo estaremos sobre la tierra. Por eso Él dice, velad y orad. Está siempre preparado. Si bien es cierto que los eventos crean en nosotros convicción y certeza de la palabra profética, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra entrega a Dios no debe ser colocada en el futuro cuando un evento tenga cumplimiento, porque el mayor evento es la segunda venida y la realidad que nos acompaña a todos es la que dice la Biblia. Los que viven saben que en algún momento pueden morir. Y morir sellados para la vida eterna es ganancia en el sentido de que es solo descansar hasta el día cuando suene la trompeta, cuando el Señor venga con gran poder y gran gloria. Versículo 44, lo repito. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es la promesa de Dios. Yo debo decir en esta noche que a los que están en el proceso de preparación, ahorita me gocé mucho mientras no pude escuchar toda la intervención de Humberto Cristian, pero sí pude ver allí en el grupo a un selecto número de personas que están recibiendo los estudios para tener una preparación, un conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios revelada. Y están haciendo arreglos para esa gran decisión, como decía Humberto, de dar el paso del testimonio público de su fe en Jesús a través del bautismo. Y esas personas que están en ese proceso, es una gran bendición que el Señor les haya dado esta oportunidad. Y a los que ya somos viejos en la fe, no tenemos ventaja sobre ellos. De hecho, el Señor dijo que a los que lleguen a la última hora y a los que llegaron a la primera, a la hora de pagarles, le pagará lo mismo. Es a saber, la vida eterna. A ti que estás aquí en este grupo, en esta noche en particular, ¿cuál es el mensaje esta noche? Lo primero es que es necesario estar apercibidos. Esta generación no pasará sin que todo acontezca. La generación que escuchó a Jesús no pasó sin ver la destrucción de Jerusalén. Ahora, en la actualidad, la generación que vea el cumplimiento de las profecías relevantes del libro de Daniel y el Apocalipsis que señalan el fin del tiempo, esa generación no pasará sin ver venir a Cristo con poder y gloria.
te voy a dar un adelanto. La generación que vea la ley dominical no pasará sin ver venir a Cristo con poder y gloria. La generación que vea curarse la herida de la bestia no pasará sin ver venir a Cristo con poder y gloria. La generación que sea testigo de la proclamación del evangelio en todo el planeta Tierra no pasará sin ver venir a Cristo con poder y gloria. ¿Cuál generación? Tú y yo estamos viviendo en momentos de la historia terrena cuando grandes profecías están teniendo su cumplimiento. Y es lo que durante los días que nos quedan veremos a la luz de la Biblia, en particular de los libros de Daniel, el Apocalipsis y declaraciones del libro de eventos de los últimos días. Pero el mayor llamado de Dios para ti y para mí es que estemos hoy preparados. Yo no sé si veré los eventos predichos que señalarán cuando ya la venida de Cristo esté a la puerta y sea algo ya inminente. Yo no sé si lo veré, pero sí sé que si vivo cada día para el Señor y hago cada día una entrega a Él y me consagro a Él cada día, no tengo nada que temer, porque en las manos de Dios está tu presente, mi presente y nuestro futuro. Y si el futuro está en las manos de Dios y tú confías en Él y lo sigues a Él, no hay nada que temer, porque el final será el mejor final que pueda tener un conflicto, la victoria para Dios y su pueblo. El Señor pronto vendrá con poder y gloria. Y cuando Él venga, no viene a preparar a ninguna persona. Cuando Él venga, no viene a poner santidad en ninguna persona. Cuando Él venga, no viene a poner justicia en ninguna persona. Cuando Él venga, no viene a poner perfección en ninguna persona. Es ahora cuando Él quiere darte su santidad, su justicia y su perfección, para que por sus méritos tú y yo podamos vivir con el gozo de la salvación. Y si vemos los eventos cumplirse, sentir la alegría de que nuestra redención cada día está más cerca. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, le damos las gracias a nuestro querido hermano y amigo Tony Acosta por acompañarnos en esta noche, la segunda noche de esta semana, señores, que está sumamente interesante. Así es que también agradecemos a todos los amigos que están con nosotros en esta noche. A mí me gustaría, Tony, que mencionáramos sus nombres. Aquí tenemos a Amy, Aquilino, Ávila, Cani, Derkel Rivas, también está el Dani, Mentao, Elizabeth Brito, Elsa, María, Francisco, Gloria, Hansel, Harvin, Daniel, Rosalía, Iris, James Davis, José Soriano, nuestro hermano está aquí, Keila, Leanni, Marlene, Mercedes, Mildred, Miriam, Mirna, Ruth, Samuel, Sandra, Vinicia, Yori, Nuris, Muñoz. Muchos hermanos que nos han acompañado, muchos amigos. Muy bienvenidos sean todos. Muy bienvenidos a nuestra sala. Y estamos muy agradecidos a Dios porque ustedes nos han acompañado. Y mañana continuamos a las 7:45. Mañana a las 7:45, que nos acompañen una vez más aquí a nuestra sala de amigos de Betania por siempre con estos temas tan poderosos. Tony, ¿nos puede pedir en oración, por favor? Sí, Félix, y también muy agradecido de la presencia de todos, un grupo de hermanos, de amigos y aún de la familia como Delker y el Dani Mentao, que son mis primos.
Me alegra que ellos estén conectados y hermanos de otros lugares. Estamos viviendo en momentos solemnes. Yo voy a repetir esto antes de orar. La generación que vea la ley dominical, la generación que vea la curación de la herida de la bestia de Apocalipsis 13, la generación que vea esa super iglesia que estará formada por todas las comunidades religiosas, pero no va fundamentada en la verdad. Esa generación no pasará sin ver venir a Cristo con poder y gloria. ¿Sabe qué quiero decirte? Que la venida de Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos, porque la Gloria a palabra Dios. lo indica. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre amado, gracias por tu palabra profética más segura que nos has dejado como un reloj, señales específicas que nos indican en qué momento de la historia terrena nos encontramos. Tú dijiste, lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, crean. Por lo tanto, Padre, no solamente es nuestro privilegio el conocer de los eventos antes de que sucedan, sino es nuestra responsabilidad el decirle a los demás lo que ya por tu gracia conocemos, para que cuando ellos también vean el cumplimiento de estas profecías, crean que como iglesia remanente que nos has dado la misión de proclamar el triple mensaje angelical, que cuando ellos vean que lo que los adventistas decimos es verdad, ellos también crean y acepten venir al conocimiento de la verdad, y al final de la historia terrena haya una gran cosecha para el granero celestial. Oh Padre, gracias porque no nos has dejado en ignorancia. Gracias porque nos has invitado a estar preparados, a velar, a orar, a cada día vivirlo como si fuera el único y el último de nuestra existencia. Hoy es el día, mañana no existe. Oh Padre, gracias porque al tenerte a ti y tu palabra, no estamos atados al pasado. Nuestro presente no es un presente lleno de angustia, de tristeza, y el futuro no nos infunde temor. Gracias porque por tu palabra hemos recibido por el conocimiento de la verdad la libertad. Por tu palabra y tus promesas y tu obra salvífica en el presente podemos gozar de la salvación en ti por tus méritos. Gracias, Padre, porque por tu palabra no hay incertidumbre en nosotros acerca del futuro, sino que sabemos cuál es la realidad de este mundo, la situación y la condición que impera en el mundo, pero sabemos que tus promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva es real, y que el dolor y el sufrimiento muy pronto llegarán a su final. Bendice a cada integrante de este grupo, cada amigo, cada hermano que en esta noche compartió con nosotros en esta sala. Tú conoces cuáles son sus necesidades individuales, familiares, también las necesidades del grupo de amigos de Betania por siempre, y sobre todo la necesidad de tu iglesia a nivel mundial. Tú nos has dado el privilegio en medio de las tinieblas de tener tu luz. Ayúdanos a poder cada día, Señor, brillar para tu honra y para tu gloria. En esta noche, al ir a descansar, gracias porque nos has dado un lugar. Son muchos los que deambulan por las calles, que no tienen un techo, no tienen abrigo, no tienen alimentos. Y a veces nosotros nos quejamos teniendo estas cosas. Tú has dicho que teniendo alimento y vestido, estemos contentos con esto. Gracias porque aunque tú en tu humanidad no tuviste donde recostar tu cabeza,
Nos has dado, aún en nuestra pobreza, condiciones más favorables que las que tú tuviste cuando estuviste sobre esta tierra. Gracias mil por todas tus bendiciones, Padre. Sobre todo por la promesa de que muy pronto vendrás por nosotros y las moradas que están preparadas nos serán entregadas para poder disfrutar del gozo, la paz y la felicidad y la seguridad que solamente tu reino nos puede brindar. Te pedimos todo esto por los méritos de nuestro amado Salvador, intercesor, Cristo Jesús. Amén.